Pastor Eliseo. Apocalipsis. Capítulo 6. Clase 98. ¿Cómo surge el anticristo? Después del pecado de Adán, la Biblia se convirtió en el libro que alerta a los creyentes del enfrentamiento entre el bien y el mal, y de la batalla que libran dos reinos por el control espiritual de los cuerpos de los hombres: el reino de la luz, representado por Jesús, el Hijo de Dios, y el reino de las tinieblas, representado por Lucifer, el querubín que profanó su corazón. Pero ¿cómo ha conseguido el mal fortalecerse tanto como para que surja un hombre tan malvado como el jinete que viene montado en el caballo amarillo y cuyo nombre es muerte y va a causar estragos en la tierra para que las almas vayan al Hades? Mateo, capítulo 18, versículo 7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Desde el pecado de Adán hasta que Jesús cumpla su promesa de regresar, el reino de las tinieblas ha tentado insistentemente a los hombres para que se rebelen contra Dios y le abran las puertas a Lucifer, para que se apodere de sus corazones y active en los hombres la mala personalidad que adquirió después de traicionar al Creador. El hombre abre las puertas para que Lucifer se transfiera a ellos. En consecuencia, cada vez que un hombre acepta una nueva tentación relacionada con la personalidad malvada de Lucifer, le abre una puerta para que se establezca en su corazón y se convierta en pionero para extenderla al resto de los hombres y hacerles partícipes de su personalidad. Con cada pecador que le abre una nueva puerta, Lucifer ingresa en su corazón una nueva característica de su maldad, y así sucesivamente con diferentes hombres, hasta perfeccionar su maldad en ellos. En consecuencia, se puede entender cómo, a lo largo de la historia, el ser humano se ha ido volviendo cada vez más perverso y malvado para representar mejor al reino de las tinieblas. Génesis, capítulo 4, versículos 4 al 8. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Caín, un gran instrumento de Lucifer. Caín fue del primer instrumento que le permitió a Lucifer ingresar en el corazón la ira, y después otros seres humanos pecadores que agredieron las leyes de Dios fueron los que abrieron las puertas para el odio, la envidia, el celo, la discordia, la murmuración, el engaño, la traición, etc. Inicialmente, siempre hubo un hombre que le dio acceso a Lucifer para usar alguna de estas características malvadas, y así se fue transfiriendo su esencia del mal al corazón de los humanos. Caín, porque Dios no aceptó su ofrenda, por su disconformidad, fue un gran instrumento de Lucifer para introducir en el corazón de los humanos varias características de su personalidad, principalmente la de matar a otro hombre. En consecuencia, Jesús dice que las caídas son inevitables, porque después de que el hombre pecó, quedó expuesto a ser tentado y aceptar fácilmente las propuestas del reino de las tinieblas. Sin embargo, también dice: ay del hombre que por caer en la tentación le dio acceso a una nueva particularidad de la maldad, porque la suma de todos estos pecadores que por diferentes motivos aceptaron las propuestas del diablo son los principales responsables de que aparezca en el mundo un ser tan despiadado como el anticristo.
En consecuencia, se le reconoce como el hijo del diablo. La conducta malvada de aquellos que caen en las tentaciones del enemigo activa el riesgo de que otros seres humanos se vean contaminados por todo el poder destructivo para agredir el imperio de Dios y formar el reino opuesto. Este proceso evolutivo del mal alcanza su perfección cuando Jesús comienza a abrir los sellos y salen los 4 jinetes montados en los caballos de diferentes colores. A todo este sistema del mal se le da el nombre de nuevo orden mundial, que será el mayor caos global experimentado a lo largo de la historia de la humanidad y la manifestación de la maldad en su máxima expresión. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Tiempos peligrosos. Lo que el apóstol Pablo le dice a su amado hijo espiritual, Timoteo, es una advertencia sobre lo que vendrá en los últimos días. Tiempos peligrosos, porque las tinieblas encontraron a los hombres que fueron tropiezo para extender su reino de maldad. El apóstol Pablo hace una lista bastante extensa de algunas de las características de la personalidad perversa de Lucifer. Cada hombre que ha caído en la tentación le ha permitido que se introduzca en los corazones de la humanidad, y al final de los tiempos, al unificarlas todas en un solo hombre, dará lugar a la manifestación del Hijo de Perdición, que será el momento más peligroso de la historia de la creación. Mateo, capítulo 24, versículos 21 al 25. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. El mismo Señor Jesús anunció este tiempo tan dramático en la historia del ser humano y lo describió como una etapa de gran tribulación, cual no ha existido desde el principio del mundo, ni la habrá después. Es la peor de todas las etapas. Y el clímax lo marca la aparición del jinete que viene montado en el caballo amarillo. Si Dios no interviene en favor de los elegidos y acorta el tiempo de su manifestación malvada, nadie sería salvo porque arrastraría a todos los hombres al Hades. Además, el anticristo no actuará solo, sino que tendrá en su equipo de engaño a muchos líderes religiosos falsos que permitirá que se hagan pasar por servidores de Jesús y realicen señales y prodigios mentirosos para confundir a quienes se habían escondido por la persecución y hacer que salgan para que sean codificados con la marca de su gobierno o matarlos. En consecuencia, en ese tiempo no va a ser suficiente con ser un escogido. Los creyentes tienen que saber con precisión qué cosas van a acontecer hasta el regreso del Señor Jesús. Debido a esto, es que el Señor Jesús pone tanto hincapié en que los hijos de Dios mediten en el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, al final de esta enseñanza, el Señor les recalca a sus discípulos que ya les había advertido antes sobre lo que iba a suceder para que estuvieran prevenidos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio.
El misterio de la iniquidad. El hombre inicuo es aquel que es injusto y malvado. ¿Cuál es el misterio de la iniquidad? Se refiere al trabajo sigiloso y astuto que realizó Lucifer después de su rebelión, junto con los ángeles que lo siguieron, para introducir la esencia del mal en el corazón de los humanos y hacerlos iguales a él. A través de las tentaciones que les presentó a los hombres y que éstos aceptaron para actuar como piedras de tropiezo, le dieron acceso a toda su personalidad malvada para integrarlos en su reino de oscuridad y de esta manera oponerse al Señor Jesús y a su reino de luz. Desde el comienzo de la creación, Lucifer comenzó con este engaño. Desde el principio, el diablo ha intentado implementar su maldad y ha querido unir a los hombres para lograr un gobierno mundial y desafiar al Creador. Su primer intento fue construir la Torre de Babel. La palabra anticristo tiene dos significados. Uno es en contra de Cristo o contrario a Cristo. Y el otro es en lugar de Cristo o sustituto de Cristo. Por consiguiente, anticristo significa un reemplazante de Cristo o un rival de Cristo o ambas cosas a la vez. En otras palabras, se trata de un rival de Cristo que pretende ocupar su lugar. El Verbo se hizo carne. Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Padre Celestial obró de manera inversa con su Hijo Jesús, marcando definitivamente la oposición total entre las formas de proceder de ambos reinos. Después de definirse a sí mismo, Dios decidió poner toda su esencia buena en un solo hombre para que tuviera su personalidad. En consecuencia, la Escritura dice, el Verbo se hizo carne, y así dio a luz a su Hijo Jesús. Con esa personalidad, Jesús venció a todas las obras de las tinieblas y, con su victoria y sacrificio en la cruz, estableció el camino para que el aliento de vida de Dios, que dio existencia a los hombres, pudiera ser redimido. Desde ese momento, Jesús se convirtió en el modelo a seguir, y todos aquellos que lo acepten como Salvador, obedezcan los mandamientos y lo imiten, podrán hacer que el que está sentado en el trono se convierta en su Padre Celestial y vivir eternamente en su reino. En consecuencia, el libro está escrito por dentro y por fuera, y cada vez que un ser viviente responde al sello, el Hijo de Dios lo abre y viene el opositor, que representa a la muerte, montado en el caballo del color correspondiente a la maldad que va a ejecutar. El libro del Apocalipsis destaca especialmente la oposición total entre los dos reinos. Por eso el Señor Jesús es el único digno de abrir los sellos. Al tener la misma personalidad que Dios escogió para manifestarse ante su creación, Jesús sabe con exactitud lo que le pertenece a su Padre Celestial y qué es lo que aborrece. El Señor Jesús tiene la autoridad y el poder para juzgar correctamente y separar sin error lo bueno de lo malo. En este libro, Juan permite a la Iglesia apreciar al Hijo de Dios, glorificado con todo su esplendor, mientras que el anticristo se manifiesta en toda la plenitud de su maldad. A lo largo del libro de Apocalipsis se puede ver a la novia santa del Cordero, que representa a la Iglesia, así como a la prostituta, la madre de las rameras, la que identifica a la sinagoga de Satanás. Por un lado, tenemos a la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que desciende del cielo, y por otro, tenemos a Babilonia, la ciudad corrupta. Se destaca durante la Escritura la obra de santidad que realiza el Espíritu Santo en las iglesias, y en oposición a esta está la manifestación perversa del falso profeta. Se ven las diferencias existentes entre los dos reinos. Mateo, capítulo 24, versículo 8. Y todo esto será principio de dolores.
Principio de dolores. La manifestación de estos 4 jinetes establece por completo en la Tierra el llamado Nuevo Orden Mundial, que tiene como finalidad crear un gobierno religioso único, conocido como ecumenismo, y su principal promotor es el falso profeta. Otro de los objetivos es crear un ejército global, con una única divisa financiera digital para comercializar. Finalmente, un gobierno político mundial liderado por el jinete que viene montado en el 4.º caballo amarillo, conocido como el Anticristo, que será la mayor manifestación de las tinieblas en el cuerpo de un ser humano. Un hombre completamente dominado por la maldad y por su aparición en escena, a esta etapa se la denomina principio de dolores. ¿Por qué se identifica esta etapa con el dolor? Porque los creyentes sabrán que el nuevo gobernante de las naciones es el mayor oponente que ha tenido el reino de Dios en la tierra. Y quienes no conocen a Jesús lo exaltarán por su poderosa influencia e inteligencia para detener el caos mundial que en ese momento padecerá toda la humanidad. Durante el periodo en que aparecen los 4 jinetes, el objetivo del reino de las tinieblas es aterrorizar a todos los habitantes del planeta para que entren en pánico y desesperación. A través del temor será mucho más fácil para el anticristo ser aceptado por el mundo entero. Además, por ese tiempo, los ángeles caídos serán derrotados en el segundo cielo y serán arrojados a la tierra, y junto con los demonios, atormentarán con más insistencia a los hombres para que surja definitivamente la bestia, que tendrá el poder delegado por el dragón. Las diferentes pestes, la terrible hambruna que castigará al mundo, la Tercera Guerra Mundial, los problemas climáticos, los terremotos, los problemas financieros y la maldad que se multiplicará serán algunas de las herramientas que influirán en los hombres para que surja este ser maldito que ofrecerá la solución para que todo se normalice de nuevo. La desesperación reinante hará que lo acepten con agrado y se convierta en el falso salvador del mundo, preparando así los corazones de quienes no conocen al Señor Jesús para que después caigan en el engaño. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Mediante señales y prodigios mentirosos y una supuesta resurrección de entre los muertos, tratará de que lo reconozcan y acepten como a Dios encarnado, imitando a Jesucristo y tomando el lugar que solo le corresponde al Hijo de Dios. Por supuesto, todo esto sucederá porque Dios lo autorizó con la finalidad de identificar a sus verdaderos hijos, aquellos que respetaron y se prepararon conforme a todas las advertencias que realizaron muchos profetas del Antiguo Testamento y posteriormente las directrices que dio el mismo Señor Jesús a través del Espíritu Santo, principalmente en el libro del Apocalipsis. La desesperación causada por el caos mundial permitirá que los hombres se sometan a las nuevas ideas depravadas que este hombre impondrá en contra de la ley del Creador. En consecuencia, se reconoce a este momento tan crítico como el principio de dolores. Mientras los hombres estarán embelesados con el proceder de este ser macabro, los hijos de Dios sabrán perfectamente que es el anticristo y que se aproximan los momentos más terribles de la historia de la humanidad. Mateo, capítulo 10, versículo 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y como los verdaderos creyentes, los valientes, van a continuar evangelizando con el deseo de que los hombres salgan del engaño mortal que se avecina, muchos serán odiados, aborrecidos y asesinados. Por tanto, el Señor Jesús, al relatar a sus discípulos los tiempos finales, le dejó bien marcadas 3 etapas correspondientes a la aparición del anticristo, el hombre que más ha anhelado en la historia tomar el lugar de Mesías, lo que implica ser totalmente opuesto al Señor Jesús o hacerse pasar falsamente por él. El tiempo apocalíptico consta de 3 etapas.
cada una con un nombre que hace referencia a las experiencias que tendrán que afrontar los hijos de Dios durante el reinado final de las tinieblas. Las etapas del dolor de los creyentes. La primera etapa es llamada por el Señor como principio de dolores, debido al momento en que este personaje siniestro se da a conocer al mundo entero. Mientras todos lo admiran por su desempeño como líder global, los creyentes, que saben lo que implica su aparición, empiezan a sufrir por lo que les espera en el futuro. El mundo va a dar a luz al hombre más inhumano de toda la historia de la creación. Es la misma personificación del mal y se lo puede describir como el verbo de muerte. En consecuencia, la Escritura dice que detrás de él lo sigue el Hades. La segunda etapa comienza con todos sus engaños, principalmente el de hacerse pasar por un hombre de luz siendo totalmente oscuro. A este periodo se le llama la tribulación, el momento en que va a desarrollar un plan de paz mundial que será muy bien recibido por todos los habitantes de la tierra, excepto por los hijos de Dios, que saben que comienzan las persecuciones finales y las muertes multitudinarias por seguir predicando el Evangelio. Mateo capítulo 10, versículo 21. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. La tercera etapa es la gran tribulación, el peor momento de persecución de toda la historia para los hijos de Dios, que serán perseguidos incluso por sus propios familiares para que los maten. Este hombre macabro será reconocido mundialmente como Dios encarnado en un cuerpo y mandará codificar a toda la humanidad. El que no se deje poner su marca deberá morir. Por lo tanto, a esta etapa se la llama la gran tribulación, porque será extremadamente dolorosa para los creyentes durante los últimos 3 años y medio antes del regreso del Señor Jesús.